Belsasar, ¿qué hace? ¿Qué hace Belsasar? Y lo que hace Belsasar es disponer de ellos para usarlos en esa celebración. Entonces, la pregunta es, ¿qué ocurrió? Miren lo que dice el versículo 3. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Lo que había sido separado por Dios para el culto y la adoración expresa a Dios estaba siendo usado para diversión de gente pagana, para mostrar que autosuficiencia de quien organiza esto, quien dirige esto, para humillar a Dios en esa forma de pensamiento frente a la adoración a otros dioses y a otras divinidades. Si podemos ver en lo que dice ahí, en presencia de los 1000 bebía vino y con el gusto del vino nos damos cuenta que este hombre está en una situación de celebración en todo el sentido y extensión de la palabra pecaminosa que uno podría entender. Y eso es una profanación, por supuesto que sí. Él no sabía, pero él era, dice ahí, hijo, podemos entender nieto. La palabra hijo en la Biblia muchas veces no significa que hijo de su padre es a quien están haciendo alusión, no, es un antepasado. Entonces, no sabía nada de Nabucodonosor. Nabucodonosor también fue rey. Y vemos en los vínculos que hay, para él era por supuesto reconocido. ¿Cuál es la actitud de este hombre? Y lo que este pasaje de Daniel capítulo 5 nos quiere mostrar es, Daniel quiere mostrar, perdón, ese conflicto espiritual que hay entre el hombre que rechaza a Dios y la ofensa propiamente dicha ante él por parte de quien hace este acto. Y fíjese, Daniel nos podría dar muchas referencias sobre otras cosas, no, pero él quiere ver esa relación que hay en el actuar del ser humano, del hombre. En el capítulo 4 no se dice nada de Belsasar. En el capítulo 6 no se dice nada de Belsasar. Aparece de pronto Belsasar y se desaparece. ¿Hay una continuidad? No hay continuidad. Con Nabucodonosor sí. Lo vemos descrito allí en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4. Y es cierto, en el capítulo 4 termina su presencia, pero se ha descrito varias cosas de él. Pero Belsasar aparece y desaparece inmediatamente. Pero hay un contraste. Podemos leer el versículo 37 del capítulo 4. Mire lo que dice este rey, Nabucodonosor. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco, glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Una pregunta, ¿había soberbia
en el corazón de Belsasar? Nosotros podemos ver en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4 que verdaderamente en el capítulo 1 se nos describe cómo Dios soberanamente actúa con sus hijos. Y recuerda ahí lo que nosotros vimos la vez pasada, ya hace varios meses en noviembre. ¿Qué había pasado ahí? Dios dio sabiduría a Daniel. Recuerda cuando estos muchachos fueron traídos ante el rey. Y miren lo que dice. Versículo 17 del capítulo 1. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y las ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Dios ha obrado soberanamente en la vida, en la mente, en la persona de cada uno de estos 4 jóvenes. Y mire lo que dice el versículo 20 del capítulo 1, que también lo señalamos. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino. Dios muestra su sabiduría dando, su soberanía dando sabiduría a estos jóvenes que daban testimonio de él para saber y entender quién es ese Dios. Y cuando nosotros vemos en el capítulo número 2, ¿se acuerda que vimos? Daniel interpretó el sueño del rey, pero sus astrólogos, como dice allí, no podían haber dado respuesta y no pudieron darle respuesta al rey. Entonces ahí se ve cómo Dios soberanamente ayuda, dirige, encamina, proporciona, en el caso de Daniel, la interpretación de ese sueño. Y él lo dice, ¿no? Versículo 28 del capítulo 2. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu casa. Ahí está soberanamente Dios interviniendo, ayudando, guiando a sus hijos. En el capítulo 3, ¿qué vemos? ¿Se acuerda el fuego el horno de fuego? De los cuales estos jóvenes también fueron puestos ahí, porque se resistieron a adorar a la gran imagen que había construido Nabucodonosor. Y se acuerda que, como dice el versículo 27, el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenía. Soberanamente Dios actuando en la vida de estos jóvenes para mostrar quién es Él. Y en su maldita providencia, estos jóvenes no fueron consumidos en el fuego, sino que al contrario, salieron intactos. Y miren lo que dice el versículo 30 del capítulo 3. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Nabucodonosor está siendo confrontado de una u otra forma con su politeísmo y sus divinidades frente a la realidad objetiva de Dios. Sus reyes, sus adivinos, sus astrólogos, sus magos, todas las personas que estaban con él ayudándole para interpretar la realidad de las cosas, no pudieron hacer nada. Y eso a él le confronta. Y en el capítulo 4, ¿se acuerda cuando ya entran los desvaríos y todo lo que vimos en el capítulo 4 de Daniel? Cómo también Dios allí ayuda y muestra, manifiesta, demuestra quién es Él. Y ayuda a Nabucodonosor, mire, diciendo y declarando quién es Dios. Versículo 37. Yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco, glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y el versículo 34.
Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades. Dios soberano sobre toda su creación y reconocido por este hombre en ese entonces más poderoso de la tierra. ¿Qué quiero enfatizar con esto? La actitud de Belsasar es parecida a la de Nabucodonosor. Nabucodonosor se resiste y Dios toma tiempo y se describen en 3 capítulos. Y vemos que Belsasar, al contrario, ridiculizar, profanar al Dios de los cielos. Una actitud completamente opuesta. Completamente opuesta. Entonces, esa profanación de Belsasar, vamos a ver que Dios va a intervenir de una manera extraordinaria. He tomado bastante tiempo para hacer la introducción, pero es importante ver esta parte del capítulo 5. Y del versículo 5 en adelante nos podemos dar cuenta lo que la palabra refiere. En el versículo 5 al versículo 9 vemos la escritura en la pared. Obviamente se quedó pasmado, hemos leído, llamó otra vez a sus adivinos, a sus astrólogos, a todos sus consejeros. ¿Le pudieron dar respuesta? No. Entonces él no tiene de dónde. ¿Qué hago? ¿Qué hago? La pregunta. Él estaba en todo el grupo que apoyó y que trabajó a Belsasar. Me refiero en la tradición, en la historia. Obviamente en las memorias. Un rey puede leer lo que hizo el rey anterior, lo que hizo otro rey, etcétera, y etcétera, y etcétera. No tenía ninguna familiaridad con el rey de los cielos, porque cuando él hace traer los vasos de oro, de plata, que había traído a Nabucodonosor, obviamente entiende de quién es, de dónde procede. Y deliberada e intencionalmente quiso profanar. Y lo hizo. Obviamente esa escritura en la pared no lo entiende. Se queda anonadado, pero no es suficiente. No es suficiente para establecer una relación con Dios, el estar impresionado o impactado o deslumbrado por lo que estamos viendo. Él tiene una respuesta, no la tiene. ¿Y has visto el versículo 10? ¿Quién habla? La reina. Dios ya intervino, manifestó completamente su juicio para con él. Porque ¿qué dice los versículos últimos del capítulo 5, del versículo 25 al 28? Dice el 25, mene, mene, tekel, uparsin. Y el 26, ¿qué dice? La interpretación, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. La intervención del Señor fue dar un juicio al accionar de este hombre. La autosuficiencia. ¿Qué quiere demostrar con una fiesta, con una celebración en los términos como describe la Escritura? ¿Qué quiere demostrar? Él es, wow, qué tal control, qué tal dominio. Pero cuando nos damos cuenta en el capítulo 5, el versículo 30, la noche, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Perdón, ¿cómo? ¿Cómo que fue muerto?
que había un ataque, una rebelión, pero no dice nada. Daniel no dice nada al respecto. Bueno, uno lee el contexto y otros pasajes paralelos y otra información complementaria que hay. Este hombre no era una persona sensata, prudente y comprometida. Completamente irresponsable, completamente indiferente a la realidad de su pueblo. Estaba invadido, querían tomarlo, querían apresarlo. ¿Qué hace una persona cuando hay un riesgo? Piensa, diseña algo y actúa. Y para hacer frente al enemigo hay que organizar una fiesta lo más grande posible, espectacular, impresionante, y mostrar, mostrar que, o sea, si uno lo analiza, puede ver la incoherencia de este hombre, la incoherencia en su actuar como autoridad que tiene que velar por la vida de miles de personas que habitan en su imperio, en su reino, en su territorio. Pero precisamente lo que hace no es eso. Derroche de qué? De poder. Derroche de qué? ¿Qué quiere mostrar? Una vida lujuriosa y desordenada. 1000 príncipes y el rey ahí, hombres y mujeres, ebrios. ¿Usted se imagina cómo era esa celebración? Intencional y deliberadamente ha querido profanar todo lo referido a Dios. Y como dice el texto en otro caso, en otra parábola, el joven vivió perdidamente. ¿Qué quiere decir eso? A toda manifestación pecaminosa que puede manifestarse, brotar en él, lo hizo. Este hombre también quiso hacer el atractivo, el espectáculo para todos y que todos lo vean y que todos le aplaudan. ¿Sabe Dios qué otras motivaciones tenía? Pero no le vemos previsor, cuidadoso y definitivamente, como dice el versículo 30, esa misma noche murió. Ya había manifiestos seguros que estaban avanzando en cuestionamiento de él o en preocupación por él. Pero si hay una invasión enemiga, obviamente, la persona que debe o ser capturada, muerta, es el rey. Entonces lo que podemos ver aquí, ese escrito, ¿no? Que dice ahí versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero. Los dedos de la mano de esos dedos que escribían. Y podemos ver que es el juicio de Dios contra los babilonios. Y podemos chequear en la historia qué pasó. Cayeron. Sí. Belsasar murió. Frente a esta profanación deliberada e intencional de este hombre, que no asumía ante Dios, al contrario, manifiesta una soberbia eh, bastante particular, profana el Señor. Y mire, lo que podemos entonces ver ahí es que si este hombre es soberbio, pero también tiene mucho de tonto, eh, simplemente termina de una pésima manera. Pero antes de ese incidente, en el siguiente punto que hemos estado considerando, los siervos de Dios y el cumplimiento de su voluntad. Mire, este es muy importante porque la reina, en el versículo número 10 interviene. Él no sabía de Daniel. La reina sí, hace alusión.
La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, Rey, vive para siempre. No te turben tus pensamientos, ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses. Al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe de sobre todos los magos, astrólogos, caldeos de vivir. El rey no sabía nada. Daniel, ¿quién es Daniel? Daniel. Ah, era jefe de los magos, de los astrólogos. ¿Cuándo? Era jefe. ¿Consideraron a Daniel? En un momento Daniel fue una persona muy importante, por supuesto que sí. Y después pasó el olvido. Pero esta reina, podemos ver que procede con cierta sabiduría. Y es importante, fíjese, ver esta situación porque en realidad este hombre tan desordenadamente ha procedido, tan lejano a la realidad o de la realidad estaba, que cuando aparece esta situación causa un desconcierto y abruptamente se le muestra, esta es la realidad mía, pero no le entiendo qué significan esos dedos escribiendo eso, ¿qué? ¿Cómo puede ser? Y obviamente lo desubica, está perplejo, no sabe qué hacer. Pero fíjese cómo ese pensamiento secular de esta reina considera a Daniel. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque ya hubo un manifiesto anterior. Hay evidencia que el Dios de los cielos es real y que el Dios de los cielos actúa y obra. Pero actuó, obró y ese pueblo se olvidó de él. No era su pueblo, por supuesto que no era su pueblo. Pero vimos cómo Nabucodonosor alaba y enaltece a Dios. Y Daniel fue tan olvidado como lo que Dios había hecho en medio de los babilonios. Entonces, es buscado. Y como es buscado, es traído. Y frente a esta realidad, entonces, ¿qué es lo que se busca? Que ayude, que actúe. Bueno, ya hemos visto esto aquí, versículo 10 al versículo 12. Entonces, fíjese la última parte del versículo 12. Y él dará la interpretación. Y él te dará la interpretación. En otras palabras, él te dirá cómo son las cosas. Esa mujer tenía esa convicción. Por eso se plantea. Y lo tenían presente a Daniel, hemos dicho que absolutamente no. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Dios está interviniendo para ejecutar su juicio, su justicia a este hombre. Pero vemos aquí que en ese proceso de cumplir su voluntad, el Señor tiene personas, circunstancias que participan en el cumplimiento de su voluntad. Y el título que he puesto ahí son los siervos de Dios. La reina, el mismo Daniel. Y con toda esta revisión del pasaje que empieza con versículo 17 hasta el versículo 28, Daniel ha interpretado el sueño del rey. ¿Usted ve algo en la vida del rey para sí mismo, de 28 al 29? Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del rey. Pero si usted ve en el capítulo 4
Cuando Nabucodonosor tiene esta referencia objetiva, esta descripción de interpretación de Daniel, recuerda cuál es su actitud. Y en el capítulo 3, también cuál es su actitud. Podemos decir entonces que este hombre Belsasar era un hombre soberbio y no le interesaba en absoluto las cosas de Dios. Había ofrecido tal cosa que se cumpla. Vistan y pongan el anillo, es el tercer hombre del rey. Esa misma noche muere. Ahora, ¿qué nos muestra esto aquí, amados hermanos? Para no entrar en los detalles que se podría hacer, pero ya tenemos la idea clara aquí. Dios va a permitir en su soberana voluntad que las cosas acontezcan como Él lo permite. ¿Por qué a Nabucodonosor Daniel trata en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4, y finalmente Daniel termina reconociendo a Dios y exaltando? Y con Belsasar de pronto aparece y ¡pum! Desaparece. Se acabó, no hay más. Así es el proceder del Señor. Pero en la acción de este hombre vimos algo de reconocimiento a Dios, de humillarse ante Dios. Y mire lo que le dice Daniel. Daniel le observa. Podemos tomar entonces en el versículo número 17. Dice, entonces Daniel respondió y dijo, delante del rey, tus dones sean para ti y tus recompensas, y da tus recompensas a otros. El rey había ofrecido lo que hemos dicho. Al igual que Eliseo, ¿se acuerda? Con Amán, le recibió, ¿no? ¿Cuánto hay? No, no, no es cuánto hay. Porque se da cuenta que el rey dice, ya, el que me da esto, el que hace esto, le voy a dar tal cosa, tal cosa. Y Nabucodonosor también, el que hace esto, tal cosa le doy. O sea, hacemos por el beneficio que vamos a recibir. Una actitud, un accionar muy interesado. Opuesto al pensamiento bíblico. ¿Cuál es el pensamiento bíblico? Más bienaventurado es dar. El mundo que ve, ¿cuánto me das? ¿Cómo es? No me das, no hay nada. ¿No? Es otra lógica, es otra filosofía de vida. Y por eso esos hombres, la reina, Daniel, encajan perfectamente como siervos de Dios. Es decir, los planes del Señor se cumplen a través de personas, circunstancias, situaciones que se dan y la voluntad de nuestro Dios. Esta reina recordaba que Daniel ya había tenido una situación análoga antes y con Nabucodonosor fue para bendición de ella. Y ahora, Belsasar, miren lo que le dice Daniel. El Altísimo, versículo 18. El Altísimo Dios o Rey dio a Nabucodonosor, tu padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. ¿Vas a recordar? Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida, engrandecía a quienes quería y a quien quería humillar. Ese era Nabucodonosor. Está haciendo recordar. Y dice, más cuando su corazón se ensoberbeció, más cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Si nosotros tomamos nuestras Biblias en el capítulo 4 de Daniel, podemos leer versículos 28, 29 y 30, Daniel 4, 28, 29 y 30. ¿A qué se refiere Daniel aquí cuando está diciendo a esto? Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, escucha,
¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? ¿Qué ve? Humildad, soberbia. Mira lo que dice el versículo 30. Grábeselo, por favor, grábeselo en su mente, en su corazón. Aún estaba la palabra en la boca del rey, aún estaba pensando, hablando de esta manera, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Si tú te enorgulleces, Dios te quita. Le dijo a Daniel, precisamente, le dijo a Daniel, hace y pasó. Pero vemos en el capítulo 4, el versículo 34 en adelante, que Nabucodonosor manifiesta un arrepentimiento. Se da cuenta que eso está mal. Versículo 34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Dios Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. ¿A quién levantó su mirada? ¿De quién depende? Se tuvo que humillar. Depende de Dios. Y Dios le restauró. Vamos al capítulo 5 que estamos leyendo, cuando Daniel le está diciendo a Belsasar, aludiendo a Nabucodonosor. Versículo 20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. ¿Pasó eso? Sí. ¿No estuvo como un animal, como una bestia? Sí. ¿Le había dicho el profeta? Sí. ¿Lo consideró? Sí. ¿Lo hizo? No. Ay, no has dicho esto, ok. Pero en el diario de la vida, nos olvidamos de las cosas fundamentales y esenciales, nuestra relación con Dios. Y experimentó durísimamente eso no lo conoce, pero alzó sus ojos, reconoció que hay un Dios que tiene control de todo, y es un Dios que a él le puede ayudar, y él reconoce a Dios como tal. Dice el versículo 21, y fue echado de entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a de las bestias con los asnos, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Hasta que reconoció que el Altísimo. ¿Qué hizo Nabucodonosor? Levantó sus ojos a los cielos y reconoció a Jehová Dios, Dios Señor de su vida. Le estás diciendo ahora, Daniel, a Belsasar, eso pasó con Nabucodonosor, rey babilónico, tu antepasado, considéralo. Y miren lo que dice. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón. Va de frente y le dice, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Ah, sí hay una actitud deliberada. Contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a los dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, que ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Daniel está confrontándole al rey, diciéndole las cosas tales cuales han sucedido. No se humilló,
ante Dios. No, al contrario. Entonces, miren lo que dice. Entonces, de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. ¿Y cuál es? Tú perecerás. ¿Y qué pasó? Pereció. ¿Quién tiene el control de la historia? ¿Quién tiene el control de los tiempos? Es Jehová, Dios de los ejércitos. Hermanos, y con esto quiero terminar. Dios tiene instrumentos de una u otra forma que usa para cumplir su voluntad y en ellos siempre está la advertencia de volvernos a Él. Y Nabucodonosor, estando en la condición de una bestia, de un animal, levantó su mirada a los cielos y Dios le restauró, le levantó. Este hombre Belsasar, podríamos decir, en su sano juicio intelectual, volvió su corazón al Señor. No volvió su corazón al Señor. ¿Qué hizo el Señor? Juzgó, lo juzgó y lo castigó. Entonces, el Señor nos ayude a pensar y considerar lo que esto implica para nuestras vidas. Quisiera pedirle que abra su Biblia en Lucas, el capítulo 12. Podemos abrir nuestras Biblias en Lucas, el capítulo 12. Lucas, capítulo 12, y leemos en el versículo número 20. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Y es una observación en la parábola del rico necio, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿cuál es el problema? La codicia, el amor al dinero. ¿Cuánta gente vemos que vive para el dinero? Gente que está en prisión, gente que está a punto de morir, gente que los reportajes periodísticos se dicen 800 millones, 600 millones, 400 millones. ¿Para qué? ¿Lo disfrutan? No. Entonces, la palabra nos describe la realidad del ser humano. Bueno, usted no puede estar con millones en su mente, en su corazón o en sus cuentas bancarias. Pero ¿quién marca la orientación de su vida? ¿Quién pone la meta en su vida? Pues yo la pongo. ¿Usted? ¿Cuál es la meta en su vida? ¿Está Dios allí? ¿Está con claridad el hecho de ser un hijo que vive para Él, para Dios? ¿Está el hecho de todo lo que ocurre en mi vida, lo haré pensando que Dios es mi Dios y yo soy su hijo? Y todo lo que me corresponde hacer es honrarle, alabarle, servir. ¿Cuál es el móvil de nuestro corazón? Aquí lo que vemos en este hombre era la soberbia, la autosuficiencia, la necedad. Pero en este rico que era necio, la codicia.
¿Qué dice el versículo 11? Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Y podemos toda la vida trabajar, orientar nuestra vida en función de qué vamos a consumir. Necesidad de consumo. Sí, muy hábilmente nos crean necesidades de los medios de comunicación, la gente en nuestro trabajo, nos crean necesidades por doquier. Debemos percibir y distinguir lo que es importante y lo que es trascendente. Amados hermanos, yo quería terminar este capítulo 5 haciéndonos pensar eso. El juicio de Dios es una realidad que se cumple a lo largo de la historia de la humanidad en tantas experiencias espirituales. Sin embargo, habrá una fecha final, un momento, un evento final. ¿Cómo nos presentaremos ante el Señor? ¿Cuáles son nuestros recursos o nuestra convicción frente a esa realidad? Dios juzgó, ha juzgado a cada persona en su experiencia de vida. Sin embargo, hay un juicio final que está por venir. Y todo hombre resucitará. Y compareceremos ante el tribunal de nuestros. ¿Cómo nos presentaremos a él? Y el Señor nos muestra en su palabra que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo, en su Hijo, recibe la paz, la comunión, la salvación. Consideramos esa realidad. Este hombre solamente pensaba en él y vivía para él. Nosotros, ¿cómo orientamos nuestra vida? Y Daniel le dice duramente, realmente, realísticamente le dice las cosas como son. Esa noche murió. Este hombre cuando escucha ese mensaje, se arrepintió. No vemos un ápice de manifiesto de toma de conciencia, absolutamente nada. Nabucodonosor, sí. No solo lo de dos reyes, de un imperio pagano que no conocía el Señor. Pero ¿cómo se los va a nosotros? Personas que tienen la misma experiencia. Sin embargo, las reacciones son distintas. El Señor nos ayude a levantar nuestra mirada y a vivir para Él en los días que nos da, sabiendo que Él es nuestro Dios y nosotros somos sus hijos. Y la vida que nos ha dado podemos vivirla en gratitud, en alegría, en prueba, en esperanza, según Él nos la dé. Pero nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestra dependencia siempre debe estar en Él. Vamos a orar. Dios bendito y Padre nuestro, te damos gracias por este momento que tú nos has permitido pensar, Señor, en la vida de este rey del César y la actitud que tuvo para contigo. Y nos muestra también, Señor, nuestras aspiraciones, nuestras motivaciones, nuestras vivencias como seres humanos. ¿Y dónde estás tú, Señor? ¿Estás tú presente? ¿Tú guías nuestra vida? ¿Somos conscientes de la necesidad que tú dirijas nuestra vida, Señor? Nuestra esperanza en quién está. Está en ti. Ayúdanos, Dios bendito, a mirar
a la luz de tu palabra. Y que esta experiencia tan dura y tan difícil, un hombre que no se humilló ante ti, sino que continuó en su pensamiento y en su actitud de indiferencia para contigo. No. Señor eterno, ayuda a tener presente que la vida, Señor, es más allá que bienes o bienes materiales. Los necesitamos, son necesarios. Para nosotros, sin embargo, Señor, es esa comunión contigo, esa fe en ti, esa dependencia en ti. Gracias te damos por la esperanza que tú nos has dado en Cristo Jesús. Gracias te damos porque abogado tenemos y es nuestro Señor Jesús. Y seremos juzgados, sí, Señor, pero sabemos que nosotros vivimos una vida para ti, una vida de fe en ti, una vida de dependencia en ti. Y sabemos que nosotros caminamos en esa dirección, confiados y esperanzados en Jesucristo, nuestro Salvador, en Jesucristo, nuestro Señor. Y la motivación para vivir esta vida eres tú, oh Dios. Gracias te damos por este tiempo. Ayúdanos, Señor, a mirarnos, a mirarte, a caminar en esa dependencia de ti cada día de nuestra vida. Gracias por la esperanza que tenemos en Cristo. Oramos, Padre nuestro, por cada hermano, por cada amigo, por cada persona que escucha esta palabra, este mensaje. Y tú obres también, Señor, en sus mentes, en sus corazones, en sus vidas, Dios bendito. Y tú traes a nuestro corazón, a nuestra alma, tranquilidad, esperanza en Cristo Jesús, en cuyo nombre oramos así. Amén. 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 Muchas gracias, hermanos. Vamos a continuar.